Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre el Poder Legislativo Federal, y en esta ocasión vamos a analizar el tema que lleva por nombre la calificación en la Cámara de Diputados y de Senadores. Em, en este sentido, cabe precisar que actualmente en nuestro país se aplica el sistema de calificación electoral, a través del cual un órgano jurisdiccional o administrativo diferente del integrado como resultado de los comicios, es decir, de las votaciones, se encarga de calificar la validez de la elección. Desde luego, los encargados de efectuar la referida calificación son tanto el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esta forma, el artículo 60 de nuestra Constitución Federal dispone expresamente lo siguiente: el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubieran obtenido la mayoría de votos, y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de la validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señale la ley. Bien, en conclusión, entonces, los órganos que actualmente se encargan de calificar tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, entonces son en primera instancia el Instituto Federal Electoral, y en caso de que exista controversia, pues entonces se deberá ventilar la misma y dirimir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cambiando de tema, vamos a analizar ahora lo relativo al periodo de sesiones y los diferentes tipos de sesiones que contempla nuestra Constitución Federal con lo que respecta a las funciones legislativas. Y de acuerdo a lo anterior, la sesión es la reunión de los miembros de cualquiera de las cámaras o de la comisión permanente o incluso del Congreso de la Unión cuando trabajan en conjunto ambas cámaras, con el quórum, el domicilio y en las circunstancias que señale la ley, con el propósito de estudiar, discutir o votar los asuntos de su competencia según el orden del día y bajo la presidencia directiva establecida legítimamente. En concordancia con lo anterior, el constituyente mexicano decidió que el Congreso de la Unión puede reunirse tanto de manera ordinaria como extraordinaria. En forma ordinaria lo hará 2 veces al año en las fechas determinadas y durante los lapsos fijados, pero no podrá hacerlo en ningún otro momento salvo que exista convocatoria por parte de la comisión permanente para efectuar sesiones extraordinarias. Esto desde luego con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 a 67 de la propia Constitución Federal. Ahora bien, por cuanto hace a las sesiones ordinarias, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión deberá reunirse a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar
un periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo el 1 de octubre, en cuyo caso entonces se reunirán a partir del 1 de agosto y también deberán reunirse a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones ordinarias, el Congreso de la Unión se encargará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se les presenten y de la resolución de los asuntos que les corresponda conforme a la Constitución Federal. En cada periodo de sesiones ordinarias, el Congreso de la Unión se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Luego entonces el artículo 66 de la propia norma fundamental establece que cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo 65 de la Constitución Federal. Y el primer periodo de sesiones ordinarias no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, exceptuando cuando el presidente haya iniciado su encargo el 1 de octubre, en cuyo caso las sesiones ordinarias podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, mientras que el segundo periodo de sesiones ordinarias podrá prolongarse no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. Si las dos cámaras no estuvieran de acuerdo para poner término a las sesiones antes mencionadas y en las fechas indicadas, quien deberá resolver entonces es el presidente de la República. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que ordinariamente el Congreso de la Unión puede estar reunido hasta 5 meses. Las cámaras entonces pueden acordar terminar de forma anticipada el periodo de las sesiones ordinarias, pero nunca podrán prolongarlo más allá de los límites establecidos en la Constitución Federal. Y como ya lo comentamos, si no se llega a un acuerdo respecto a ello, quien deberá resolver e intervenir es el Ejecutivo de la República. Finalmente cabe comentar que de acuerdo a lo que dispone el artículo 69, párrafo primero de la Constitución Federal, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del dispositivo constitucional en comento, en el primer año de mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que ésta guarde. Ahora, por cuanto hace las sesiones extraordinarias, cuando la situación política, jurídica o económica del país así lo exija, el Congreso de la Unión entonces podrá realizar un acto fuera de los periodos ordinarios por medio de lo que se conoce como las sesiones extraordinarias. El órgano encargado de efectuar la convocatoria respectiva para el periodo extraordinario de sesiones es la Comisión Permanente, o también lo puede hacer una sola de las cámaras cuando se trate de un asunto exclusivo de ella. En cualquier caso, se deberá precisar el asunto o asuntos específicos a tratar sin que pueda abordarse temas que no están previstos en la convocatoria. La agenda restringida tiene como objeto evitar que el Congreso de la Unión se reúna durante largos lapsos sin tener materias que discutir, lo cual de alguna manera puede obstruir la labor del Ejecutivo Federal. De esta forma, entonces, el artículo 67 de la Constitución Federal establece cuándo se puede convocar entonces a sesiones
extraordinarias. Bien, por el momento estaríamos concluyendo el presente video y estaríamos analizando entonces en un próximo video lo relativo al voto y los diferentes tipos de voto que pueden darse tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.